Hola Pastor Dani, hola hermanos de la iglesia reunidos, que Dios les bendiga mucho. Estamos acá en casa de mi mamá. Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel y Dios me dio un trabajo después de haber estado 2 meses y medio en el sur trabajando. Estuve alrededor de 2 o 3 semanas sin trabajo en Santiago y a veces uno pierde la esperanza, pero el Señor hace milagros y me dio un buen trabajo gracias a Él. De lunes a viernes salgo a las 5 de la tarde y puedo compartir con mi familia. Dios nos ha cubierto en este tiempo del coronavirus. Mi familia está bien, mi sobrinito que tiene ya 3 meses está súper bien, está sanito. Y estamos con mi mamita acá en la casa y Dios ha abierto puertas en todas las áreas. Así que les voy a dejar con Mauri. Allá está. Hola, ¿cómo están? A todos los miembros de la iglesia los saludo cariñosamente. Espero que estén todos bien de salud, protegidos por el Señor contra esta pandemia, ¿cierto? Ya llegará el tiempo que vamos a poder estar juntos en la iglesia. Esperaremos 1 mes, 2 meses más, ya se irán dando las cosas. Bueno saber por las redes sociales que están bien usted, pastor, su familia, espero que estén todos bien. Así que nos vemos muy pronto por la iglesia de repente y estamos en constante contacto a través del WhatsApp por las cosas que han pasado con unos miembros de la iglesia que yo leí por ahí que estaban medio delicados de salud, pero el Señor lo tendrá en cuenta y saldrán adelante. Muchas gracias, los quiero mucho. Y acá está mi mamá, ella se llama Rosa Fernández Novoa, ella es la dueña de casa. Ya, un saludo para la iglesia, para todos los integrantes y bueno, les deseo que estén bien de salud. Ya llegará el momento que se empiecen a reunir y que les vaya bien, pues. Eso, muchos cariños a todos. Ya, ella es mi madre y por ahí está la mascota que es la Petra y por ahí andan los otros cachorros. Ya, así que les vamos a dejar una alabanza que el otro día ensayamos con Mauricio. Mañana vamos a ensayar, vamos a grabar de nuevo. Y él dice que la vamos a grabar de nuevo, pero mientras tanto le vamos a adelantar un poquito de lo que Dios puso en nuestro corazón. Así que les amamos mucho y que Dios les bendiga. Bendiciones. Chao. Que Dios los bendiga. ¿Qué tal, hermanos? El Señor les bendiga. Es un honor el poder saludarles y compartir nuevamente con todos ustedes una palabra del Señor. En esta oportunidad quisiera compartir con todos ustedes acerca de cómo tener gozo en medio de las pruebas. Y para aquello les invito a abrir el libro de Santiago y leeremos el capítulo 1 del verso 2 al verso 13. Dice así: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les hará dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae
y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Gloria al Señor. Sin lugar a dudas, lo que estamos viviendo de un tiempo a esta parte produce cansancio y desesperanza. Hay voces radicales que llegan incluso a decir que estamos bajo juicio de Dios. Resulta importante entonces no caer en posiciones extremistas que lleven más a la confusión que a la esperanza. En lo personal, diría que estamos pasando por un tiempo de prueba por lo complicado que ha resultado el vivir en este último tiempo, pero también es una hermosa oportunidad para darnos cuenta de lo maravilloso que es Dios y así tener gozo en nuestras vidas. Por lo anterior, la invitación del Señor que podemos ver en el libro de Santiago es a gozarnos aún en medio de las pruebas. Y lo primero a tener en consideración para gozarnos en medio de las pruebas es que las pruebas nos ayudan a tener paciencia. Le invito a leer conmigo nuevamente el capítulo 1, verso 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Es importante mencionar que los creyentes a los cuales Santiago está dirigiendo su escrito estaban sufriendo una terrible persecución por causa de su fe en Jesucristo. Y esta persecución, déjeme decirle que tiene realidades muy dolorosas, porque primero estaban siendo perseguidos por sus propios compatriotas. Consecuencia de aquello viene lo segundo: estaban siendo perseguidos por quienes les conocían, es decir, sus propios amigos, sus propios vecinos, sus compatriotas eran los que los perseguían. Y tercero, que es lo más triste aún, incluso están siendo perseguidos por los de su propia familia. Ante esta situación angustiosa que están viviendo los oyentes de Santiago, el apóstol les invita a tener gozo en medio de dichas pruebas. Santiago argumenta que cuando la fe es probada, se va desarrollando este concepto tan importante, la paciencia, y que mediante dicha paciencia nos vamos perfeccionando hasta ser completos, cabales, sin deficiencias y sin que nos falte cosa alguna. Ahora la pregunta es, ¿cuándo y dónde se dará esa perfección, esa cabalidad, donde no nos faltará nada y que viene por cultivar la paciencia? La pregunta es una y la respuesta también es una. Una vez que estemos con el Señor, llegará esa perfección. Le invito a leer el versículo 12 de este capítulo número 1. Bienaventurado el varón que soporta la tentación o la prueba, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Por lo anterior, hermanos, la paciencia que se cultiva en medio de las pruebas nos va encaminando a pasos firmes hacia la eternidad, en donde recibiremos esa corona de vida. Es por eso, amada iglesia, que en tiempos difíciles como los que estamos viviendo hoy, podamos ver lo bueno en medio de todo esto. Que en estas pruebas por las que atravesamos también podamos gozarnos, pues de la misma manera también juegan a nuestro favor. ¿Por qué? Porque nosotros van produciendo paciencia, y esa paciencia es la que nos va encaminando a la perfección, que se consumará de manera excelsa al momento de estar con el Señor para siempre. Hoy resulta sumamente importante que cultivemos esa paciencia que nos va perfeccionando hasta el día que estemos con el Señor, en donde recibiremos también nuestro galardón, es decir, esa corona de la vida eterna. Recuerde las palabras del salmista en cuanto a cultivar la paciencia. Pacientemente esperé yo a Jehová, y Él me respondió.
Hermosa entonces promesa que si cultivamos la paciencia, tendremos la perfección allá en la vida eterna, y por eso debemos gozarnos, porque esa paciencia se va cultivando en estos tiempos de prueba. Lo segundo a tener en consideración para gozarnos en medio de las pruebas es que las pruebas nos ayudan a tener sabiduría. Le invito a leer nuevamente conmigo ahora los versículos 5 y 6 de este capítulo número 1, y dice así: Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Al no entender el por qué estaban pasando tal persecución, Santiago invita a sus lectores a solicitar a Dios, ¿qué cosa? Sabiduría. Santiago les afirma que Dios se las dará abundantemente y sin reproche, es decir, sin freno, quizás recordando lo que Dios hizo con el rey Salomón, que ante situaciones difíciles, él le pidió sabiduría a Dios para saber proceder. Sin embargo, Santiago pone una condicionante y no menor. Si quiere pedir sabiduría para entender el por qué está pasando lo que está pasando, pida con fe y no dudando nada. Y la analogía que propone más adelante es bien clarificatoria. Si pedimos con dudas, seremos semejantes a las olas del mar, que son llevadas según el viento y sin tener destino cierto. Querido hermano, nosotros sin duda debemos atender la sugerencia de Santiago y pedir a Dios sabiduría para entender lo que está pasando. Hoy muchos cuestionan el por qué el Señor permite los últimos acontecimientos que nos están pasando. Y para obtener una respuesta, la manera de proceder correcta es pedir a Dios sabiduría, y nuestro buen Dios, que habla a sus hijos y debemos creer aquello, nos la dará de manera abundante y de la misma manera, sin reproche, es decir, sin freno, y así vamos a entender lo que está aconteciendo. Nuestra petición debe ser sin dudar y directamente a Él, pues al intentar explicarnos a partir de otras instancias distintas a Dios, donde quizás estemos demostrando nuestra debilidad en la fe y así acudir a otras cosas, corremos el riesgo de que nos lleven como las olas del mar y también tengamos un destino incierto. Dios puede hacer en nosotros lo que hizo con Salomón, es decir, que al enfrentarnos a situaciones difíciles y al tener que resolver lo que ciertamente hoy vivimos, Él nos dará la sabiduría para así comprender y saber proceder conforme a los tiempos difíciles que vivimos hoy. Y la tercera consideración por la que el Señor nos invita a gozarnos en las pruebas es porque las pruebas nos ayudan a comprender la bondad de Dios. Le invito a leer nuevamente conmigo el verso 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Santiago explica que cuando uno es tentado, es decir, probado o puesto a prueba, no debe decir que esto viene de Dios, porque Dios no tienta, no prueba a nadie con cosas malas. Los creyentes perseguidos a los que Santiago les está escribiendo adjudicaban como castigo de parte de Dios la situación por la que estaban pasando, creyendo que era el pago por parte de Dios ante sus pecados y era la forma como Dios estaba impartiendo su justicia divina. Santiago les clarifica que Dios no puede obrar mal sobre ellos porque en Él no hay mal o en Él no habita el mal y por ende de Él solo podemos recibir cosas buenas. La persecución, déjeme decirle que ciertamente era promovida por hombres malos. Entonces, al darse cuenta de la maldad de dichos hombres, ellos también podían comprender por contraparte la bondad de Dios. Hoy muchos pueden estar pensando que lo que estamos viviendo, al asumirlo como algo malo, es juicio de Dios. Tal como pasaba con los creyentes de la epístola de Santiago, muchos también creen que en la actualidad la justicia divina está cayendo sobre nuestros hombros
y así perjudicarnos. Pero usted, hermano, no caiga en ese error. Dios no puede obrar mal en nosotros porque en Él no hay mal, en Él no habita el mal y por ende nosotros también solo recibimos cosas buenas por parte de Él. Hoy las penurias que vivimos en gran parte también son por hombres malos, en donde nosotros al ver ese mal actuar de dichos hombres, también podemos notar y comprender por contraparte todo lo bondadoso que es Dios con nosotros. No atribuya cosas malas a Dios, por favor, hermano, pues aun cuando Dios ciertamente un día enjuiciará a todos, en dicho juicio Él nunca dejará de ser justo y misericordioso. Él es fiel consigo mismo y con nosotros. Él es bueno en todo tiempo y como también dice el salmista, en todo tiempo Él tiene misericordia. Hermanos amados, ya hemos visto 3 consideraciones del por qué gozarnos en medio de las pruebas. Hemos argumentado que debemos gozarnos en medio de las pruebas porque las pruebas nos ayudan a tener paciencia. Debemos gozarnos en medio de las pruebas porque las pruebas nos ayudan a tener sabiduría y debemos gozarnos en medio de las pruebas porque las pruebas nos ayudan a comprender la bondad de Dios. Espero que pueda reflexionar en esto, en este sabio consejo que proviene de la palabra de Dios y así pueda experimentar el gozo en medio de la prueba o en estos momentos difíciles que estamos viviendo. De corazón oro al Señor para que esté todo bien en sus vidas, esperando que el Señor les bendiga y así encontrarnos en una próxima oportunidad. Habita la eternidad y su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos y su nombre santo es. A el alto y sublime que habita la eternidad y su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, honor, alabanza
que reina por los siglos, y su nombre santo es. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que